Yo les agradezco a todos su presencia, especialmente a quienes me hacen el favor de acompañarme en esta mesa, con la representación del doctor Mario Rueda Beltrán. Nos acompaña el doctor Armando Alcántara, del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad de la Educación, quienes han además jugado un rol muy importante en este evento. Nos acompaña Carlos Alberto Torres, que es el presidente del Consejo Mundial de Sociedades de Educación Comparada. Es un gran honor para la SOMEC tenerlo entre nosotros, y quien además dictará una conferencia magistral en la de arranque en este día. Agradecemos también a Claudia Beatriz Pontón, que es la coordinadora del posgrado en Pedagogía del UNAM, quien en unos momentos estará con nosotros. Agradecemos también mucho la presencia del doctor Rui Matías Canales González, quien es rector del Colegio de Tamaulipas, quien también ha dado un gran apoyo a los eventos de la Sociedad Mexicana de Educación Comparada. El programa que tenemos enfrente es un programa bastante intensivo. Por las mañanas tenemos paneles con personalidades destacadas. Saludamos, por supuesto, a André Teresa Lumumba, quien es presidenta de la Sociedad de Educación Comparada Internacional de los Estados Unidos, quien está aquí con nosotros y también participará un poco más tarde en uno de nuestros paneles. Tenemos también a Erwin Einstein, quien es el historiador del Consejo Mundial de Sociedades de Educación Comparada. Tenemos también a Carlos Ornelas, de UAM Xochimilco, quien además es de los fundadores de la Sociedad Mexicana de Educación Comparada. Tenemos estudiantes y profesores de educación comparada de muchas universidades del país. Sí, por supuesto, tenemos también con nosotros a Norberto Fernández Lamarra, quien es el presidente de la Sociedad Argentina de Estudios Comparados en Educación, y está también con nosotros Cristian Pérez Centeno, quien es también vicepresidente de la Sociedad Argentina de Estudios Comparados en Educación. En fin, tendremos también un poco más tarde la presencia de quien fuera el presidente de la Sociedad Británica de Educación Comparada. Estará también con nosotros, estarán acompañándonos también. Bueno, ustedes van a ver el programa en unos momentos más y verán cómo estaremos trabajando. Estará Brian Denman, quien es actualmente el secretario general del Consejo Mundial de Sociedades de Educación Comparada. Estará también Heidi Lisset y James Jacob, que también son pertenecientes del Consejo Mundial de Educación Comparada. Los paneles destacados serán aquí, en este recinto, durante las mañanas, y por las tardes, después de mediodía, a partir de las 4 de la tarde, la presentación de ponencias será en el ISUE, en el Instituto de Investigación sobre la Universidad y la Educación, que está hacia unos pasos al sur, hacia el sur suroeste de esto, y se atraviesa uno caminando por aquí en los patios de estos edificios y llega a unos 10 o 15 minutos de distancia. El día de mañana, si ustedes ven el programa, tendremos una presentación de libros. Algunos de los libros ya los tienen ustedes en su morral, en su bolsa, de los que se van a presentar, pero también se va a presentar uno muy importante, el más importante de todos, porque es en el que vienen los trabajos que ustedes van a presentar aquí en este evento.
el día de mañana se presentará el libro y ustedes lo podrán adquirir. Así, por lo pronto, yo cedería la palabra al presidente del Consejo Mundial para que nos haga favor de declarar formalmente inaugurados los trabajos de este segundo coloquio de educación comparada. Buenos días a todos y a todas, queridos colegas de la mesa, queridos amigos. Es un inmenso honor, un privilegio y un placer estar de vuelta en esta ciudad, en este país, que me recibió como exilado en 1976, llegando de Argentina, cuando comenzó una dictadura horrorosa que dejó una marca y un sendero de muertos inexplicable. Gran parte de la dictadura del nuevo autoritarismo de América Latina expulsaron un conjunto enorme de intelectuales, políticos, gente vinculada a las iglesias, gente vinculada al mundo del trabajo. Y México nos recibió con los brazos abiertos. Francamente fue aquí donde yo empecé mi carrera académica, primero como estudiante de posgrado en la Flaxo y luego ya trabajando en la Universidad Pedagógica Nacional, donde tuve el honor de ser uno de los profesores fundadores del posgrado en 1978, y ya luego trabajando para distintas instituciones del Gobierno Federal de México. Ahora los visito en mi carácter de presidente del Consejo Mundial de Sociedades de Educación Comparada, primero para honrar la organización de este evento por la Sociedad Mexicana de Educación Comparada, una de nuestras sociedades favoritas, con uno de nuestros presidentes favoritos, al cual le agradezco mucho la invitación. También tendremos la oportunidad de conversar mucho durante el contexto de este evento. No quiero alargarme, se me ha pedido que inicie formalmente los trabajos y con ese enorme placer quiero agradecerles su presencia, a los otros que van a llegar también, y declarar formalmente inaugurado la sesión. Muchísimas gracias. Le cedemos también la palabra a Armando Alcántara, del Missouri. Muchas gracias, muy buenos días. Yo quiero aprovechar la oportunidad para hacerles llegar primero una disculpa y después un saludo del doctor Mario Rueda Beltrán, director del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación, quien por un compromiso institucional no pudo estar con nosotros y me pidió que en su nombre de representación les hiciera llegar un saludo, la disculpa y también pues los mejores deseos porque este segundo encuentro de educación internacional y comparada sea un evento muy exitoso, que todos aprendamos mucho y que pues salgamos enriquecidos de los intercambios que vamos a tener en los distintos paneles y demás actividades. Muchas gracias y buenos días. Bueno, otra vez muy buenos días. Pues es para mí siempre un placer y un honor presentar a las personas que nos honran con sus visitas, que nos comparten sus experiencias, su conocimiento y todavía más cuando estas personas pues son personas entrañables, como es el caso de aquí de Carlos Alberto Torres, amigo, profesor, mentor, pues una persona muy importante en mi vida intelectual y personal. Entonces, pues en el caso de Carlos, como en el de algunas personas que pues han tenido trayectorias muy destacadas en sus campos profesionales, a veces es difícil decir o hacer un recuento justo de las actividades o los aspectos más destacados de su trayectoria, porque son trayectorias de muchos años y además trayectorias muy brillantes, llenas de cosas muy destacadas. Así que pues me van a perdonar si soy injusto. Bueno, le pido también a Carlos si es que me quedo corto, siempre se queda uno corto, pero también no es a veces de muy buen gusto hablar y hablar porque
pues los currícula de estas personas tan destacadas, pues a veces nos pueden llevar muchos minutos que después se convierten en algo muy tedioso. Entonces, bueno, pues trato entonces de equilibrar entre el reconocimiento que es necesario dar a la trayectoria y la otra, pues, de destacar solamente algunos de los aspectos que a mí me han parecido los más importantes. En este caso, Carlos Alberto Torres es sociólogo por la Universidad de El Salvador en Argentina. Después hizo su maestría en la FLACSO, la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. Él nos dijo que lo hizo aquí en la FLACSO, México. Es doctor en educación por la Universidad de Stanford. Actualmente es profesor distinguido de la Universidad de California, Los Ángeles. Es probablemente el grado máximo de un profesor, la distinción máxima de un profesor de esa universidad. Y también es director del Instituto Paulo Freire de esa misma universidad. Como también se señaló, Carlos es el presidente actual del Consejo Mundial de Sociedades de Educación Comparada y también fue presidente de la CIES, que es la Sociedad de Educación Comparada Internacional, con sede en Estados Unidos y una de las más importantes del mundo. También es miembro correspondiente de varias academias de ciencias, entre ellas la de Canadá, la Royal Society de Canadá, y de la Academia Mexicana de Ciencias. Carlos es un autor muy prolífico. En su haber tiene más de 60 libros y un número muy considerable de artículos y capítulos de libro, entre otras de sus actividades académicas. Recientemente la UNESCO le otorgó la Cátedra de Aprendizaje Global y Educación Ciudadana Global. Como les digo, estos son apenas algunos de los aspectos más destacados de la trayectoria de Carlos, y pues le cedo la palabra para que nos dé su conferencia magistral. Muchísimas gracias, Armando. Es un honor estar compartiendo esta mesa contigo, un querido amigo y sin duda alguna uno de mis mejores y más exitosos estudiantes. Algo que nos honra a todos en la UNAM y me honra a mí particularmente como colega y amigo de la UNAM. Voy a tratar de decir algunas cosas interesantes y que espero que provoquen una conversación sobre el tema de la ciudadanía global. Pero antes de empezar, hay una admonición que me hago a mí mismo. Estaba yo en un pueblo, pequeño pueblo de Vizcaya, por la zona en España, y veo en una puerta de una iglesia una frase que me marcó mucho, que dice así: de toda palabra ociosa darás cuenta a Dios. Cuando uno llega a esta etapa de su vida, habiendo dictado cientos de conferencias, francamente temblé. Me pareció uno de esos desafíos que uno no sabe cómo responder. Por lo tanto, para evitar palabras ociosas, voy a ser breve, trataré de ser conciso y, si puedo, claro. Son los tres principios con los cuales aprendemos a hablar en inglés. Lo primero que quiero afirmar es que la pregunta sobre la ciudadanía global es una pregunta que tiene mucha importancia para la educación comparada. ¿Y por qué? Primero, porque es ciudadanía. Y cuando hablamos de ciudadanía, estamos hablando del corazón, y me atrevo a decir quizá el alma de la educación. No puede haber educación que no construya ciudadanía. Por lo tanto, la educación comparada tiene una responsabilidad especial con respecto a la ciudadanía. Hablaré de eso en unos minutos más. La segunda razón, porque es ciudadanía global. Y la educación comparada, por definición, estudia problemas globales y locales, y estudia la dialéctica de lo global y lo local, que es el título de un libro de texto que yo preparé junto con otros colegas hace prácticamente 20 y tantos años, y que ha sido un libro muy exitoso porque ofrece las dificultades de entender la dialéctica global-local
en lo cotidiano. Y por eso digo que la educación comparada tiene una responsabilidad especial a este respecto por una serie de cosas. Pero simplemente para los que están entrando en el tema de la educación comparada, les digo que hay dos discusiones que no voy a entablar, probablemente el profesor Epstein, que ha tenido entre una de sus tantas obsesiones intelectuales este tema. Hay como dos opiniones. Una es que hay educación comparada y otra que hay educación internacional comparada. El profesor Epstein, que es un hombre al cual yo respeto enormemente, ha hecho toda una serie de argumentos muy valiosos. Dejaré el tema en sus manos. Pero les aviso que no es fácil definir qué hace la educación comparada. Les aviso también que cuando yo comencé mi carrera académica, hará 30 y pico de años, la educación comparada era, en los Estados Unidos, un ámbito absolutamente marginal. Yo como argentino, con cuánto cuesta un argentino tener un trabajo que le pague su salario. En Argentina yo tenía como 4 o 5. El tener un trabajo me hacía feliz, pero yo sabía que en el contexto de las escuelas de educación, que son eminentemente locales, un personaje que piensa el mundo desde un lugar y vuelve el pensamiento del mundo a ese lugar es o ignorado o en el mejor de los casos tolerado. Entonces yo acepté o ser ignorado o ser tolerado mientras me pagaran un salario. Pero en esos 30 años la educación comparada pasó de ser marginal a ser central en el contexto de los debates sobre reforma educativa. Entonces les aviso que estamos en un tema álgido. Para terminar sobre la educación comparada y volver a centrarnos sobre el tema de la ciudadanía global, Bob Arnold lo dijo y lo dijo muy bien. La educación comparada tiene 3 grandes responsabilidades. Una es teórica, metodológica o científica, si quieren. Y yo les aviso, por si no se han dado cuenta, que no hay método que no sea comparado. Es más, no se puede vivir sin comparar. Las señoras y los señores que hacen compras lo saben perfectamente. Ustedes comparan la calidad de los productos, comparan los precios, comparan la cantidad de calorías. La comparación está en la base del pensamiento humano. Por lo tanto, la educación comparada tiene una tarea científica importante. Pero hay una segunda tarea. Esta segunda tarea es pragmática. Dado que el mundo se ha globalizado, por eso nos hemos vuelto tan importantes, tenemos que pensar cómo hacen otros las cosas, comparar si lo hacen mejor o peor. Se habla de las best practices, las mejores prácticas. Llega un momento donde estamos viendo lo que hacen los otros para adaptarlos, perfeccionarlos, y eso es mutuo. Esto lo definió muy bien Philip Albach, hará 30 años, cuando él dijo que la educación comparada ayudaba a prestar y a tomar prestado. Esa tarea pragmática es central. Pero nos quedaríamos muy cortos si nos quedáramos solamente con estas 2 tareas. Hay una tercera, y es muy importante para mí, que es contribuir a desarrollar una conciencia global de que todos somos parte de la misma humanidad. Este proceso de concientización que la educación comparada en algunos de sus ámbitos y con algunos de sus representantes, porque ya se darán cuenta que yo definí 3 áreas y ahí se congregan distintos representantes, hemos impulsado mucho este aspecto de la concientización. Habiendo definido algunas de las tareas fundamentales de definiciones de educación comparada o internacional, como quieran ustedes, y habiendo definido que la ciudadanía es el elemento central de la educación, y podemos entrar en filosofía de la educación sobre las imágenes de la ilustración, de los papeles de la ciudadanía, los papeles de la educación, no tengo el tiempo. Déjenme hablar sistemáticamente de la ciudadanía global. Les quiero hacer 2 o 3 hipótesis que voy a definir muy brevemente para que ustedes las consideren y las discutamos. El tema de la ciudadanía global ha sido impuesto como narrativa internacional
en el año 2012, cuando el secretario general de las Naciones Unidas lanza the first Global Education Initiative, o GEFI. Nunca en la historia de las Naciones Unidas un secretario de las Naciones Unidas toma ese tema de la educación como el tema central. Cuando ustedes ven esa declaración, que les recomiendo que la lean, están en todos los idiomas prácticamente concebibles, el secretario Ban Ki-moon dice que hay 3 principios que hay que defender, o si ustedes quieren, 3 elementos centrales, de bases. La primera es educación para todos. Los que han seguido este fenómeno saben que desde 1990 en Yongtien un conjunto de donantes y otros representantes impusieron este compromiso mundial de darle un lugar, es un problema de acceso, a la educación a todos los niños y niñas del mundo, a todos los jóvenes del mundo, a todos los adultos del mundo. Pero generalmente se centró en el proceso de escuela, escuela primaria, secundaria, kindergarten, etc. Primera observación, se rescatan entonces prácticamente 22 años de trabajo político consistente en el mundo con este primer principio, o si ustedes quieren, pilar. El segundo pilar es calidad de la educación, porque esa es otra discusión importante. El problema de acceso es muy importante, pero acceso a una escuela de mala calidad es suficiente. Aunque parezca mentira, recientemente la esposa de Obama, Michelle Obama, que es una mujer muy influyente en los Estados Unidos, no solo por su papel, sino por su agenda, tiene una agenda muy interesante, dijo públicamente que ella no estaba de acuerdo en lo que criticaban el problema de la calidad. Que los niños y niñas estén en la escuela es todo lo que cuenta. Que mejoremos la calidad también. Pero presuponer que primero hay que mejorar la calidad para incorporar, para ella no es aceptable. Es decir, aquí hay una discusión de cómo se implementa el acceso en términos de calidad. Y el tercer, como un ave peregrina, apareció el tercer presupuesto de Ban Ki-moon y lo llamó la ciudadanía global. De eso les voy a hablar. Una de las tareas que habría que hacer es investigar cómo se llegó a esa conclusión. Yo estoy haciendo un poco esa investigación. Pero mi primera hipótesis es que la introducción de este acto de ciudadanía global es una intervención en búsqueda de una teoría. Es decir, se hace una intervención, pero no hay una teoría, lo que en inglés se llama un framework, si quieren, que justifique y solidifique esta teoría y que nos deje saber a nosotros realmente cómo esta intervención desde un punto de vista teórico, práctico y metodológico se puede implementar. Ahí hay un trabajo teórico que es muy importante. Segunda tesis. Esta intervención en busca de una teoría es una intervención para promover la paz mundial. El problema de la paz y la seguridad se ha convertido en el gran problema actual. Siempre lo ha sido. Solo que ahora el mundo, como lo dice Ulrich Beck, es un mundo en riesgo. Entonces, frente a un mundo en riesgo, es indispensable buscar mecanismos que permitan que la solidaridad exista, que los derechos humanos sean protegidos. Y en todo ese contexto es indispensable mantener un cierto nivel de paz. Si me permiten, el aforismo griego, muy conocido, que dice así: en época de paz, los hijos entierran a sus padres. En época de guerra, los padres entierran a sus hijos. Es decir, si me permiten, la paz es connatural, pero no necesariamente relativamente clara, a la posibilidad de una vida armónica. Pero no es clara porque los intereses humanos, traducidos de distintas maneras, desde corporaciones hasta individuos, hasta gobiernos, hacen que la lucha por la construcción y defensa de intereses
lleven necesariamente al conflicto, y el conflicto puede terminar en la guerra. Y les aviso, para todos ustedes que prefieren la paz, hacer la guerra es una de las tareas de los estados, les guste o no les guste. Entonces, para evitar la guerra está la paz, y para proteger la paz hay que impulsar un modelo donde todos encontremos mecanismos de vinculación, de tal manera que la paz se convierta en el elemento central de la interacción humana. Ese es el segundo elemento, entonces, en juego. Un modelo de ciudadanía que permita proteger y avanzar la paz. Tercer elemento, muy importante. La ciudadanía global no puede reemplazar la ciudadanía local, nacional, regional. Le tiene que dar valor agregado, o tiene que agregar valor. Todos ustedes y yo, cuando pagamos impuestos sobre el valor agregado del producto en una cadena donde hay valor agregado. Hay un costo de cada valor agregado y lo pagamos. Si uno lo mira en términos de ciudadanía, la ciudadanía global tiene que darle valor a la ciudadanía local e impulsar que esa ciudadanía local se perfeccione. Y la dialéctica es igual, que los avances en la ciudadanía local se repercutan en la ciudadanía global, que por ahora es una utopía. ¿Por qué es una utopía? No quiero entrar en el tema porque es un tema de filosofía jurídica muy importante. Les daré dos argumentos, que son los argumentos en disputa. El primero, ¿cómo puede haber ciudadanía si no hay un territorio? Generalmente hemos entendido el Estado-Nación como un proceso donde se construye un mecanismo de gobernanza bajo un principio de un territorio que es administrado, de borders o fronteras que son protegidas, de un conjunto de intercambios, mercados, que tienen lugar dentro de esas fronteras y que son regulados de alguna manera, y de la presencia de mecanismos de policía que impiden que esa gobernanza se destruya y termina en el caos. Un ejército, la policía, etc. Si ustedes piensan eso y le agregan la educación y un cierto lenguaje nacional, eso es el conjunto de los Estados-naciones así como los hemos conocido en los últimos 200 años. Pero en ese contexto, entonces, para sintetizar, el gran problema que tenemos es que si no hay territorio a gobernar, ¿qué gobernamos? Es un gran problema de naciones sin territorio. Es un problema importantísimo. Hay naciones que no tienen territorio. En México hay muchísimas. Entonces se hace el primer problema, que es el problema territorial, que es un problema de filosofía jurídica. El segundo es un problema tan importante o más que el otro, que es, si no hay un Estado, ¿qué gobernamos? ¿De qué ciudadanía hablamos? Y la ciudadanía global podría estar predicada en dos principios: un modelo cosmopolita y un Estado supranacional. ¿Se darán cuenta lo contradictorio, complejo, difícil que es el tema? Muy bien, hasta aquí les di dos tesis. ¿Qué es lo que conspira contra la ciudadanía global? Una tercera tesis. Hay un conjunto de factores en el mundo contemporáneo que conspira contra la ciudadanía global, y me atrevo a decir que conspira contra muchas otras cosas. La pobreza, la desigualdad, el neoliberalismo, la educación bancaria y, en quinto lugar, la cultura predatoria del medio ambiente son los 5 fenómenos que yo he identificado por ahora como fenómenos que hay que confrontar simultáneamente, me atrevo a decir incluso cronológicamente, en esa simultaneidad, para evitar que haya simplemente un acto de qué es lo que debería hacerse primero, para poder impulsar la ciudadanía en general y la ciudadanía global en particular. Solo para darles una frase sobre cada uno de estos 5 elementos. Primera frase, la pobreza. 1/7 de la población del mundo sobrevive, de acuerdo a la publicación más exitosa del Banco Mundial, con $1.25 por día. Ayer
en una reunión, un debate que tuvimos, los matemáticos en la sala creo que pueden sacar la cuenta rápido de cuánto es la multiplicación de 1,25 por 30. A ver, ¿dónde están los matemáticos aquí? Denme una cifra. 37,50. Es un buen matemático, doctor. 37,50. ¿Sabe lo que pasó ayer? En medio de un debate, alguien dice: no, estos profesores cobraron 250 euros, que no es nada para una persona en la India que vive con $1.25. Es 10 veces. Es 10 veces lo que pueden usar para consumir y pagar sus gastos básicos por un mes. No es nada. Para Estados Unidos no es nada. Para Europa no es nada. Pero para los pobres es mucho. Y ahí llegamos al segundo gran tema: la desigualdad. Estamos viviendo la época del mundo donde el crecimiento de la desigualdad es tal que ha roto todos los patrones, incluso dentro del capitalismo, de lo que es lógico, aceptable, permisible y tolerable. Y les digo más, si me permiten. La presencia de los paraísos fiscales articulan la manipulación de más de 2/3 de los dineros no registrados, que equivalen a 2/3 de la economía formal mundial. Solo los paraísos fiscales. Y ahí ustedes tienen lo que se llama la evasión fiscal, que es lo que perjudica tanto a los estados del mundo entero, Estados Unidos incluido. Porque la evasión fiscal impide que aquellos que tienen más entreguen una cuota proporcional a lo que tienen para implicar y solventar los gastos de funcionamiento de lo que yo llamaría la solidaridad institucionalizada o solidaridad organizada, cuya mejor expresión es el estado de bienestar social. El neoliberalismo es uno de los grandes responsables, pero no el único, de este crecimiento de la desigualdad. Y el neoliberalismo se ha basado en varios principios. Le voy a decir solamente los dos que me parecen fundamentales. Uno es que lo privado es superior a lo público, y hay una teología de la privatización, y hay una demonización del Estado y de lo público. Es una de las razones por las cuales el neoliberalismo ha sido tan exitoso, porque sabemos que hay infinitos momentos de corrupción, infinitos momentos de falta de efectividad y eficiencia en los estados, pero en el sector privado, y la corrupción de los sectores privados y la ineficiencia de los sectores privados. Entonces, para mí, esta demonización de lo público y esta sacralización de lo privado crea un modelo basado en algo que llamó muy bien un gran politólogo canadiense, Macpherson, el individualismo posesivo. Y la imagen del individualismo posesivo es fantástica, es la imagen del neoliberalismo. Era la imagen del liberalismo, pero liberales, como dijo un día en un artículo muy conceptuado y bien apreciado de Filmus, eran los de antes. El neoliberalismo toma el modelo del individualismo posesivo y concluye que los derechos de todos los individuos de ejercitar sus talentos y beneficiarse de estos talentos implican un completo y absoluto derecho sin ninguna responsabilidad. En otros términos, esos derechos y esos talentos son de ellos y no le deben nada a nadie. No hay manera de organizar solidaridad si uno piensa en esos términos. Y no hay manera de evitar que haya cosas terribles si uno piensa en esos términos. Ustedes recuerdan la primera película Wall Street. Ustedes recuerdan cuando Gecko, ese personaje tan bien logrado, va a la compañía donde había comprado acciones y dice: señores, señoras, yo no, le dice a los poseedores de las acciones, yo no soy un destructor de las corporaciones, yo soy un liberador
de las corporaciones. Y entonces usa el término que no se me ocurre la traducción, de greed. Ambición. La ambición no es mala. La ambición es fundamental. Avaricia mejor. La avaricia no es mala. La avaricia es fundamental. La avaricia produce la evolución humana. Seamos, ¿cuál es la palabra en español? Avariciosos. Ávaros. Es la más maravillosa justificación teórica y, si me permiten, teológica en contra de los 7 pecados capitales, una nueva teología del capitalismo. Por lo tanto, el neoliberalismo, les confieso, y yo he escrito mucho de críticas al neoliberalismo, es uno de los grandes demonios de nuestra contemporaneidad. Y en mi última conversación con Pablo Freire, que yo la hice desde Estados Unidos cuando él estaba todavía y 2 días después murió en Sao Paulo, me dijo: Carlos, tenemos que combatir el neoliberalismo. Es el nuevo demonio de nuestros días. Yo lo recuerdo perfectamente y creo que es una tarea de todos nosotros. En cuarto lugar, el fenómeno de la educación autoritaria o bancaria, que es una educación que le quita todo poder al alumno y le entrega todo poder al profesor. Es una autoridad profesorial donde se desconoce nada más y nada menos que el conocimiento que traen los alumnos a las aulas en todos los terrenos. La educación bancaria ha sido muy bien criticada por Pablo Freire en su famoso libro Pedagogía oprimido. Me eximo de continuar los comentarios. Y el quinto y último elemento del cual me voy a referir es las culturas predatorias. Está muy claro que si continuamos a este paso vamos a destruir la única casa que tenemos, que es este planeta. Hace 30 años lo sabíamos, solo que hace 30 años pensábamos que podíamos expulsar población de este planeta a otros planetas habitables. Las respuestas todavía no existen en ese terreno, la tecnología todavía no es suficiente, los costos son enormes. Por lo tanto, o protegemos el planeta Tierra o perdemos nuestra casa, nuestro hábitat. Y la verdad que no lo estamos protegiendo. Simplemente les hago 3 afirmaciones comprobadas y seguimos. La primera: cuando el mundo llegue a 10.000 millones de habitantes, el planeta no tiene recursos para sostenernos. La segunda: cuando suban en promedio la temperatura global 2 grados centígrados, va a haber que mover 150 millones de habitantes que están en las islas enfrente de Bangladesh y toda esa parte, creo que es el Océano Índico, a lugares más altos. O hay que crear nuevas tecnologías. Es Waterworld, y si lo quieren ver en términos de ficción en el cine. Y tercero, la ciencia ha mostrado, y las Naciones Unidas están en el centro de este fenómeno, de que este calentamiento global es producto de las actividades de los hombres y las mujeres en este mundo. Y sin embargo, yo vivo en un país donde hay un partido político que niega esto sistemáticamente todos los días, diciendo que son inventos y que no es ciencia. Cuando uno de los elementos de ciencia más comprobados no es aceptado por un partido político que puede en cualquier momento llegar a la presidencia de la nación, entonces entendemos por qué Estados Unidos nunca firmó los convenios de Kioto. Bueno, ya les dije los grandes problemas. Para terminar, quiero hacer una hipótesis final. La ciudadanía global tiene por objeto promover lo público. Segundo, tiene por objeto promover el bien común. Lo público y el bien común son 2 términos que están vinculados a la filosofía política desde Aristóteles, por lo menos, y sobre todo para ustedes, que quizá muchos de ustedes, como yo, en esta casa, sentados aquí, sean católicos, saben que el tema del bien común es el corazón central de la doctrina social de la Iglesia. No hay duda de que hay disputas alrededor de qué significa el bien común, cómo se construye el bien común, quién paga por el bien común, etc.
Pero lo público y el bien común es la gran contribución de la ciudadanía global. Y termino entonces con la última hipótesis. Para lograr que se establezca una ciudadanía global que defienda un modelo de lo público en el contexto global y que afirme la necesidad de un bien común global, es indispensable crear una ciudadanía global que tenga las siguientes 3 bases. La primera base es que la ciudadanía global debe promover lo que todos buscamos, ustedes, yo y todos, quieran o no quieran, lo digan o no lo digan: la felicidad. Está surgiendo todo un pensamiento filosófico sobre la búsqueda de la felicidad. Y eso está puesto, porque eran tipos muy inteligentes, los padres fundadores, eran todos hombres, de Estados Unidos, en el prefacio. Quiero que vean el prefacio a la Constitución americana, norteamericana, que debe ser una de las obras maestras de la filosofía política mundial en la historia de la humanidad, y que dice que lo que hay que buscar es que la gente tenga la libertad de perseguir la felicidad. Ese es el primer gran desafío, este es el primer gran responsabilidad de la ciudadanía global. El segundo, ya se los dije, se los reafirmo: la paz mundial es un tesoro inmaterial de la humanidad. Y es un tesoro inmaterial de la humanidad porque para la búsqueda de la felicidad tenemos que aceptar otro principio que no hay duda alguna teóricamente, pero que lo negamos empíricamente todos los días. Hay una sola humanidad. Una sola humanidad, dividida por razas, géneros, opciones sexuales, es la misma humanidad. Los genes de todos nosotros, no importa el color de la piel, el fenotipo, son los mismos genes. Entonces, esta imagen de la búsqueda de la paz como un bien inmaterial de la humanidad debería ser consagrado, incluso con un poder legal, en el régimen de los derechos humanos, que es el régimen que articula todo el contexto de estos 2 principios que enuncié. Y el último es que es indispensable para alcanzar un modelo de ciudadanía global que sea una ciudadanía global planetaria, o la planetarización, es decir, darle al planeta el carácter de ciudad. Y ya hay constituciones, y no me sorprende que haya sido en América Latina, y más especialmente en Ecuador, cuando un grupo de mujeres, las madres de la Pachamama, vinculadas a una etnia quichua, que hablan quichua, que no es quechua, y que dicen que hay una vinculación entre el ser humano y la tierra que hay que defender, instalaron en la Constitución ecuatoriana la idea de que la naturaleza tiene derechos. Y en función de esa idea de que la naturaleza tiene derechos, un grupo de locos utópicos tomó una compañía internacional multinacional que estaba haciendo minería a cielo abierto y estaba hay que usar una serie de minerales, y algunos de ellos son letales para el consumo humano, y estaban creando un conjunto de problemas que iban desde problemas sociales hasta problemas biológicos en un río en especial. Tomaron la defensa del río, fueron a las cortes, ganaron la primera instancia y ganaron en la instancia de la Corte Suprema de Justicia. Es la primera vez que yo conozco un caso así. Los derechos de la tierra.
Para terminar, entonces, ya les enuncié todos los elementos, quiero decir dos cositas más muy breves. La primera, porque yo mencioné los quechuas. Un gran crítico de Pablo Freire, que fue un antropólogo argentino, un día nos dijo a varios que la definición quechua del hombre, dijo él, tendría que haber dicho hombre y mujer, es tierra que camina. Yo no me puedo imaginar mejor definición y más cercana a un precepto bíblico, que es la definición de un grupo indígena en las áreas andinas de nuestra querida América Latina. Entonces yo pienso que es muy importante tener estas imágenes, porque decía Miguel de Unamuno, denme una metáfora, me enseña más, me explica más, me invita a pensar con más fuerza, excita mi imaginación, la vuelve a fuego. Una metáfora es más fuerte que un concepto, decía Unamuno. Por eso quería usar esta metáfora de la tierra que camina, porque es una metáfora muy respetuosa de nuestro medio ambiente. Y termino diciéndole que Pablo Freire escribió un libro genial, es La pedagogía del oprimido. Pero Pablo Freire me lo dijo a mí, se lo dijo a otros, faltó un capítulo. El capítulo del planeta como el gran oprimido. Por eso en la propuesta que yo les hago es indispensable que tengamos una educación para la ciudadanía planetaria y que protejamos el planeta. Les agradezco inmensamente por su atención y su paciencia. Muchas gracias. Muchas gracias, Carlos. Brillante, como siempre. Bueno, pues esta interesantísima charla que nos ha compartido el doctor Carlos Alberto Torres, pues nos invita a la reflexión sobre situaciones que son de gran actualidad en el planeta, y no solamente en el planeta, lo estamos viendo en nuestro propio país, ¿verdad? Cuando nos habla de esta lucha de las personas en América Latina, específicamente en Ecuador, en la protección o en la búsqueda de la protección del medio ambiente, en contra de las prácticas terribles que hacen algunas empresas, en este caso concreto las mineras, y vemos cómo también en nuestro país pues hay ya movimientos importantes que tratan de proteger a las poblaciones de estas prácticas nefastas que, bueno, pues en la búsqueda de la riqueza de la tierra, de la extracción, pues provocan daños a veces inmensos e irreparables a las poblaciones al contaminar el suelo, el agua, el aire, ¿no? Entonces son cuestiones de una gran actualidad y que pues en este caso es pues llenar de contenido a través de este tipo de reflexiones, de conceptualizaciones, el uso de estas metáforas y el conocimiento ancestral, que a veces no es reconocido como conocimiento, pero que está luchando también por encontrar su propio lugar, es lo que llena de contenido a esta cuestión que pudiera considerarse como una palabra, un concepto así muy general, que es el de la ciudadanía global, ¿no? Entonces es llenar de contenido crítico y con las implicaciones que tiene esta cuestión de la ciudadanía global en vista de las enormes dificultades que enfrenta la humanidad en nuestros días. Y bueno, yo quisiera, si Carlos aquí lo permitiera, pedir aquí a ustedes que nos están haciendo el favor de asistir a este evento, 2 o 3 preguntas o 2 o 3 comentarios que quieran hacer a esta intervención que nos ha hecho el doctor Torres. Así que, pues yo les pediría si tienen alguna pregunta o comentario. A ver, por ahí. Sí, adelante. Yuri Jiménez, profesor de la Universidad Pedagógica Nacional. Gracias. Una pregunta muy sencilla, pero que me parece central. Hace unas semanas yo
platicaba con una estudiante de posgrado de pedagogía en nuestra universidad y me platicaba una anécdota que me dejó muy sorprendido. Me decía que un profesor, un profesor que ella había tenido una fuerte discusión con él y había incluso tomado la decisión de no seguir con su asesoría, entre otras cosas, dentro de la discusión, dentro de la confrontación, digamos un poco, el profesor le decía que el neoliberalismo no existía, que ese era un cuento, que cómo era posible que hubiera gente que pensara que el neoliberalismo existe. Y realmente me dejó eso perfecto, ¿no? Bueno, lo digo porque, como dice Bourdieu, el neoliberalismo se ha convertido como una ideología, en una visión de mundo de las élites que por todos lados está siendo reproducida cotidianamente todo el tiempo en los medios de comunicación de mil maneras y por los líderes políticos en distintas visiones, digamos, tanto de derecha como de izquierda. Entonces esto me lleva a una pregunta sencilla y compleja a la vez. ¿Cómo este planteamiento tan interesante y tan multidimensional que nos hace sobre la necesidad de una educación para la ciudadanía global, cómo convertirlo en una política educativa, que sea parte pues, de estas políticas educativas en países como los nuestros, como México, en donde vemos que el neoliberalismo ha arrasado en nuestra sociedad y nuestro país está, como dijera un gran escritor, cayéndose en pedazos. Gracias, Juli. Yo voy a responder brevemente, es una gran pregunta. Pero yo le había dicho al estudiante dos cosas. Francamente, le había dicho, mira, el neoliberalismo se ha naturalizado. Entonces, lo que para algunos es un fenómeno completamente natural y por lo tanto no existe, para otros es un fenómeno de investigación y de crítica. Y la otra cosa que le habría preguntado al estudiante es, ¿vos sabés con qué drogas este sujeto funciona? Porque claramente tiene que estar drogado todo el día para no darse cuenta. Ahora, la respuesta a tu pregunta tan importante no la puedo hacer ahora, pero voy a dar una indicación, porque es un problema primero es muy difícil, y es un problema de persuasión política que va a tomar décadas. Pero la respuesta, por ejemplo, para la universidad sería esta. Una de las características centrales de la globalización es la hibridación. La hibridación es central. Hay tal nivel de interpenetración de las culturas que nos estamos hibridando cada vez más, algo que me parece fantástico. Dentro del fenómeno de la hibridación, uno tiene que verlo como un fenómeno de diversidad y respetar, apreciar y honrar la diversidad. Entonces, la primera manera con que yo lo haría para responder a tu pregunta, si estoy pensando en la universidad, pero si también estoy pensando en otras áreas, voy a poner solo dos ejemplos para terminar. En la universidad yo trataría de implantar una materia obligatoria en los años iniciales que se llame Educación para la Ciudadanía Global, donde se discutan todos estos temas que son intratables en ocasiones. Esto es muy complicado, pero ya existen experiencias. En la Universidad de Western Peking, en Sudáfrica, tiene tal materia y todos los estudiantes de la universidad pasan por esa materia. Digo, no es una solución, pero es un paso. El siguiente ejemplo, yo voy a conversar con algunos colegas, queremos hacer una investigación mundial. Y no sé si ustedes saben que allá por 1953-54 se crea un modelo que se llama las escuelas asociadas a la UNESCO, públicas y privadas. Y uno, en una escuela, simplemente manda un pedido a la UNESCO les manda un documento, ese documento hay que rellenarlo, ponen las respuestas, y se convierte en una escuela asociada a UNESCO con responsabilidades varias. Le pongo una para ejemplificar, que en esa escuela se discutan algunas de las ideas que se están discutiendo en el sistema mundial de las Naciones Unidas. O, otra opción, que se cree un
un club de UNESCO para que los chicos y las chicas desde escuelas de momentos tempranos empiecen a discutir estas cosas. Ya existen el modelo Naciones Unidas en muchas escuelas del mundo. Ya existen cosas similares como el baccalaureate, que es otra cosa muy interesante y que tiene sus pros y sus contras. Entonces yo pienso que la creación de estas iniciativas al interior de las escuelas va a empezar a dar una respuesta a tu pregunta, que no es suficiente, pero es necesaria. Y les digo, así como empezaron con poquitas escuelas, hay casi 2000 escuelas de estas en el mundo y contando. Entonces una de las cosas que yo quiero investigar es qué impacto hacen estas escuelas en los profesores que trabajan en estas escuelas y en los estudiantes. Para terminar, en términos de impacto, uno de los propósitos de estas escuelas es un modelo de internacionalización que también está vinculado a lenguajes. Tenemos 3 de estas escuelas en California y hay una que tiene un modelo maya y que mandan chicos a las zonas mayas en América Latina y México a estudiar la cultura maya y algunos de ellos a entender los lenguajes vinculados a la cultura maya. Para chicos de California esto es una revolución conceptual excepcional. Además crea vinculaciones, interrelaciones, networks, es decir, todas las cosas que influyen en dar una respuesta que acabo de dar muy parcial a una pregunta muy global y muy bien hecha. Muchas gracias, Luis. Muchas gracias, Carlos. Nada más tenemos entonces tiempo para una pregunta cortita, una más cortita. Compañera, por favor. Buenos días, yo soy estudiante de doctorado del CEPESTAT, del Departamento de Investigaciones Educativas, y doy este contexto porque el tema que a mí me interesa en el momento y que de alguna manera sí he visualizado en este sentido, como lo mencionan de ciudadanía global, es el tema de patentes. A mí me sorprende mucho que viniendo de este contexto de la Universidad de California, que es la potencia mundial en producción de patentes en universidades, de alguna manera se tenga una perspectiva de un bien común, ¿no? Y esto no porque no lo vea de origen, al ratito voy a tratar de platicar un poquito del tema en una ponencia, sino porque para muchos en la actualidad pareciera que no tiene nada que ver. De hecho es una de los grandes debates con sinodales míos, pero el asunto es cómo llevar de la mano o cómo ayudarme justamente a ir vinculando lo que es una herramienta jurídica y el mal uso que se tenga o diferentes usos que se tenga dependiendo de quién es el que produce y dónde es que se aprovecha esa información. Muchísimas gracias. No sabía que la Universidad de California es una potencia mundial en patentes. Y sí sé que como profesor universitario, cuando firmé mi primer contrato, si yo produzco una patente, un porcentaje le corresponde a la Universidad de California. Como no produje ninguna patente, no sabía ese tema. Yo pienso que usted tiene un problema muy serio aquí en el tema de patentes, porque hay un problema que se llama capitalismo. Y el capitalismo funciona a partir de inversión privada. Si no existen patentes que regulen y permitan que la inversión privada sea protegida, entonces no habría inversión privada en investigación y desarrollo. Las patentes son un mecanismo para permitir eso. Claro que las patentes tienen un periodo de vigencia. Cuando las compañías que hacen contribuciones en este terreno se acerca el fin de una de sus patentes, ustedes saben que las acciones en la bolsa caen porque ya no tienen el privilegio que tenían antes para proteger su inversión de que ellos venden el producto, digamos una medicina, que ellos crean o inventan, a un precio que ellos firman, que ellos deciden, y ese precio se vuelve entonces genérico, y el genérico muchísimo más bajo. Entonces el gran tema que usted tiene en su estudio es cómo puede crear un análisis crítico de las patentes en esa tensión que existe entre cómo promover lo genérico que baja los costos, y los costos de salud son los costos más importantes de los Estados Unidos, y por el otro lado cómo puede proteger a las firmas
que tienen los venture capitalists que quieren invertir. Si no hubiera patentes, la pregunta que uno se haría es, ¿quién va a invertir? Y no se olviden, porque uno puede imaginar y soñar cualquier tipo de sociedad y cualquier tipo de modelo social de producción, lo que quieran, pero la verdad que una de las cosas que no hay que dejar de lado es que lo fundamental de las empresas es inventar, producir y distribuir y vender, intercambio, etc. Los mercados existen porque necesitamos cosas. Hay excesos, claro. Entonces, el problema que usted tiene es o demoniza las patentes, lo cual no debería ser, o por el otro lado, sacraliza un Estado que toma control de todas las patentes. El gran dilema de la izquierda en el mundo entero es cómo promueve la creatividad y la inversión, que no puede ser totalmente, porque es imposible que lo haga usted a partir de inversión pública, en una cohabitación con la inversión privada, cuando el privado tiene que sentirse protegido. Ese es el gran dilema de todos los gobiernos del mundo. No sé cuál será su investigación, pero si su investigación es una crítica a las patentes, piense que si no hay patentes, no hay creatividad y no hay inversión en investigación y desarrollo. Y sin inversión en investigación y desarrollo, francamente, no tenemos futuro. Ahora, para defender un argumento más crítico, termino con esto. La Universidad de California, ustedes saben, somos 10 universidades. La Universidad de California, Berkeley, que sin duda alguna es la mejor del sistema, es la mejor universidad pública de los Estados Unidos, me atrevo a decir la mejor universidad pública del mundo, tiene un nivel excepcional en todos sus departamentos. Si no me equivoco, a la cosa de 15 años, el departamento de bioquímica firmó un convenio Faustio, donde por unos 20 millones de dólares comprometieron el trabajo de todo el departamento en vinculación a una empresa específica. Aparentemente esto era una inversión de la empresa privada en una universidad pública, todo bien, con excepción, ustedes saben que la letra fina de los contratos, ¿no? Ustedes dicen, ahí está el demonio. Bueno, no vamos a hacer tan mal, también está el ángel. Hay letras finas que defienden cosas interesantes. La letra fina decía que ningún profesor de ese departamento podía divulgar la investigación que se estaba haciendo, cosa que va en contra de toda la autonomía universitaria, y ningún profesor de ese departamento podía públicamente criticar las investigaciones que se estaban haciendo. Y estaba firmado. Tenía una conmoción enorme, está vigente. Entonces, ahí se da cuenta que cuando hablamos de patentes, estamos hablando de poder, de negociación, etc. Y las universidades públicas, cada vez más desacreditadas por su crisis, especialmente la crisis de financiamiento, tienen que recurrir cada vez más en Estados Unidos y en otras partes del mundo a una cohabitación con las empresas privadas, y simplemente hay un riesgo. A los atrasados les agradezco muchísimo su atención.